Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo y la disposición que tengas para observar y analizar el siguiente video. Espero que te encuentres bien. Nuestro siguiente tema son reacciones de síntesis o combinación. Es el primer tipo de reacciones químicas que vamos a ver. Estas reacciones ocurren cuando dos o más reactivos forman un solo producto. Generalmente en ellas se desprende calor. Ya revisamos que el calor se presenta o se manifiesta con un triangulito arriba de nuestro producto. Al momento de desprender calor se denomina reacción exotérmica. Exo significa fuera, es decir, liberan calor. Si dijera reacción endotérmica sería que atraen o necesitan, que absorben calor. Exo, fuera, desprenden calor, endo, dentro. También se les conoce como reacciones de adición. Los puedes encontrar con cualquiera de los dos nombres. Aquí el punto clave es que de dos o más reactivos, recuerda que nuestra ecuación química se desprende en dos partes primordiales, que son reactivos, que son los que van a reaccionar, y productos. Reactivos son antes del produce o antes de la flechita, y productos después de el produce. Es decir, que mis reactivos se van a fusionar para tener un solo producto. La fórmula general de la ecuación de adición o síntesis es de la siguiente: A más B produce AB. Sintetizar, como lo has hecho en otras materias en español, es reducir. En este caso, o resumir, en este caso lo que hacemos es de dos reactivos juntarlos para obtener un solo producto. Es decir, lo que van a hacer es se van a juntar los elementos o compuestos que están interactuando o reactivos que están reaccionando para producir un único compuesto. ¿Cuál es la característica primordial? De que los dos reactivos o más que están reaccionando formarán un solo producto. Vamos a analizar los siguientes ejercicios. En este caso, las reacciones de síntesis yo voy a explicar 4 y tú vas a resolver 4 en tu actividad. Son exactamente iguales, ¿sí? En este caso, lo primero que vamos a hacer es ubicar los elementos de mi fórmula, la que acabamos de ver, la de A más B produce AB. Entonces los vamos a ubicar en mis ejercicios. En este caso, mi primer compuesto mi primer elemento sería A. El carbono sería A. Seguimos con la forma, añadiéndole B. Ya reconocí y encontré. ¿Qué dice la fórmula? Que va a producir AB. Entonces lo único que me falta de esta parte es pues seguir con mi fórmula. La fórmula dice A más B produce AB. ¿Qué quiere decir? Que en este caso vamos a quitar el añadido o añadiendo para únicamente juntarlos o formarlos. En las reacciones de síntesis, imagina que están dos cositas y lo único que vamos a hacer es quitar el símbolo de más y los vamos a unir. Si ves, aquí ya no hay ningún símbolo de añadiendo. Quiere decir que de dos elementos he formado un compuesto. De dos reactivos, ¿cuáles dos reactivos? El reactivo A, que en este caso es carbono, el reactivo B, que es oxígeno, formará un solo producto, que es el dióxido de carbono. Aquí lo único que nos resta es corroborar que esté balanceado, es decir, que tengamos la misma cantidad de reactivos que de productos. Tenemos carbono, de este lado tenemos 1, del otro lado tenemos 1, tenemos oxígeno, antes de
tenemos el oxígeno. Antes de la reacción yo tengo 2. ¿Por qué mi oxígeno está en molécula diatómica, es decir, 2 átomos? ¿O porque tiene subíndice? Porque el oxígeno es un gas y los gases cuando están solitos sin combinarse, deben de estar en moléculas diatómicas. Cuando están en la naturaleza solos, se encuentran en moléculas diatómicas. De este lado tengo 2. Así es. Está balanceado, sí, porque tengo un carbono antes de reaccionar, otro carbono después de reaccionar. 2 oxígenos antes de reaccionar, 2 oxígenos después de reaccionar. Sí está balanceado. Lo único que me falta, pues, es checar. Aquí no te voy a pedir que saques la masa molecular. Lo único que nos resta es agregar los números de oxidación. En este caso, el carbono, su número de oxidación es 0. ¿Por qué es 0? Porque cuando están solos, sin combinarse, es decir, no han formado ningún compuesto, no se han combinado con nadie más, recuerda que una de tus reglas dice que los elementos en estado natural o no combinados, el carbono no se ha combinado con nadie y el oxígeno no está con nadie diferente a él, su número de oxidación es 0. Cuando ya existe una combinación o cuando ya estoy interactuando, ya formé enlaces, ahí sí es necesario agregar los números de oxidación. En este caso sabemos que el del oxígeno es menos 2. Menos 2 por 2 es igual a 4. El carbono trabaja con 2 y con más 4. No hay ningún subíndice por el cual multiplicar. ¿Cuál necesito? Entonces yo necesito que el carbono trabaje con más 4. Más 4. Más 4 menos 4 es igual a 0. ¿Ya terminé? Claro que no, nos falta agregar cómo se lee mi ecuación. ¿Cómo se lee mi ecuación? Carbono, no hay ni coeficiente ni subíndice, entonces hablamos de un átomo. Un átomo de carbono, añadiéndole. ¿Tenemos coeficiente? No, pero sí tenemos subíndice, entonces añadiéndole ¿qué? Los subíndices nos dicen la cantidad de átomos, añadiéndole 2 átomos de oxígeno. ¿Qué sigue? Produce. Produce. Recuerda, este ya es un compuesto y no me puedes leer produce un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Cuando ya están juntos, se le denominan compuestos y todos los compuestos tienen nombres. No me puedes poner como en algunos de tus ejercicios me seguiste nombrando separado. Aquí ya no se nombran separados porque no hay nada que los separe, ya se unieron. Por lo tanto, me vas a poner el nombre. Repito, si no lo sabes, lo puedes investigar. Produce una molécula. Los compuestos ya se consideran moléculas porque el nombre del compuesto me va a decir la cantidad de átomos que tienen. Produce una molécula de dióxido de carbono. La palabra o el prefijo di significa 2, dióxido, 2 oxígenos de carbono. Siguiente ejercicio. Vamos a realizar la reacción de síntesis. Recuerda, primera parte, vamos a ubicar quién es A, quién es B. En este caso, el hidrógeno sería... La primera parte es poner la fórmula general de lo que serían las reacciones de síntesis. La fórmula general dice que A más B produce AB, es decir, que únicamente los vamos a juntar. Estos elementos están en moléculas diatómicas porque son gases. Ambos son gases y repito, los elementos que son gas en el estado natural deben de estar de a 2. Siguiente paso, lo que vamos a hacerlo es juntarlo, tal cual. Yo no le voy a poner los dos porque ya no están solitos, ya se combinaron.
Entonces lo que me resta aquí es agregar los números de oxidación para corroborar si vamos bien. Siguiente, vamos a agregar los números de oxidación para después checar el balanceo. Quedamos que los números de oxidación serían de la siguiente manera. El hidrógeno, su número de oxidación sería 0, porque está solo, no se ha combinado con nadie diferente a él. El número del cloro es 0, porque está solo, no se ha combinado con nadie diferente a él. El hidrógeno trabaja con más menos 1, entonces le vamos a poner más 1. Recuerdas que en el video anterior hablamos de que si está primero en la fórmula se pone como más 1. En este caso el cloro trabaja con más menos 1, 3, 5 y 7. Yo puedo trabajar con el menos 1, ¿sí? Más 1 menos 1 es igual a 0. Si yo hago el cruce, me quedaría 1 por Cl, 1 Cl, no le pongo subíndice, 1 por H, 1H, queda igual, 1 por Cl, 1 Cl, no hay necesidad de ponerle subíndices, no le puedo poner el 2, no puedo pasar H2Cl2 porque las cargas no me lo permiten. ¿De dónde le voy a poner para que el cloro pueda conservar su 2 de subíndice? Para que el cloro pueda conservar su 2 de subíndice, el hidrógeno tendría que trabajar con una valencia más 2, pero no hay otro número más que el más 1, entonces no se lo puedo poner. Este más 1 es exacto, el más 1 del hidrógeno no hay otro número, lo único que cambia es si lo utilizo positivo o si lo utilizo negativo. En este caso lo necesito positivo porque va primero. Entonces la multiplicación me dice más 1 por Cl, 1 Cl, no puedo ponerle el 2. Lo único que puedo hacer aquí para balancear es agregar coeficientes. Entonces, ahora sí vamos a checar que el balanceo de mi ecuación o los elementos estén en la misma cantidad antes de reaccionar y después de reaccionar. Tengo 2 átomos de hidrógeno antes de la flechita y 2 átomos de cloro. ¿Por qué 2 átomos? Porque recuerda que ese subíndice se multiplica por el símbolo 2 por Cl, 2Cl, 2 por H, 2H. Después de reaccionar, después de la flechita, no hay ningún subíndice ni ningún coeficiente. Entonces yo tengo 1 y tengo 1. ¿Qué me resta? No puedo afectar y poner estos dos porque ya formé mi molécula con las cargas. No puedes hacerlo y así es lo fácil. Entonces lo que resta es agregar coeficientes para el balanceo. Si yo agrego un 2 grande, me indica que voy a tener 2 por H, 2H. Recuerda que ese 2 de coeficiente es como si yo le pusiera un paréntesis y va a multiplicar a los dos elementos que están dentro del paréntesis. 2 por H, 2H, 2 por Cl, 2Cl. Mi ecuación ya está balanceada. En este caso, lo único que nos resta es poner, vamos a agregar cómo se lee la ecuación. ¿Sería un átomo? No, son 2 átomos. ¿De qué? De hidrógeno. Si ves, en este caso no estamos poniendo en estado sólido, en estado líquido, porque no hay ningún paréntesis que me indique el estado de agregación. 2 átomos de hidrógeno. Acabo dos átomos de hidrógeno, que es lo que acabo de leer. Sigue el símbolo de más, pero en este caso vamos a poner añadiéndole 2 átomos de cloro, produce 2 moléculas, porque el 2 grande indica cantidad de moléculas, y el nombre del compuesto, recuerda, es compuesto, no puedo nombrar un átomo de cloro y produce 2 átomos de hidrógeno, no, porque ya tiene nombre, produce 2 moléculas de ácido clorhídrico.
Siguiente ejercicio, no se te olviden los acentos. Y así lo llevas en todo. Siguiente ejercicio. Igual, el mismo procedimiento. Primeramente ponemos nuestra fórmula general para ubicar que efectivamente es una reacción de síntesis. Tenemos A, seguimos con la fórmula, añadiéndole B. La fórmula dice entonces que este tipo de ecuaciones producen AB, es decir, juntamos los elementos o compuestos que están interactuando. En este caso nos llevamos el Na y juntamos, ¿sí? Ahora, recuerda, este tiene el 2 porque en su estado natural va en molécula diatómica. Siguiente paso, vamos a agregar el número de oxidación para corroborar después que esté balanceada. Están solos, no se ha combinado con nadie más, es 0. Está solo, no se ha combinado con nadie más, es 0. Aquí hay una combinación. ¿Cuándo existe una combinación? Cuando entre dos elementos no existe o no está el símbolo de más de por medio. Aquí están separados, entonces están solos, 0. Aquí ya están juntos. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé que la carga o número de oxidación del sodio es más 1 porque es el único número que tiene y la única carga es positiva, y el del oxígeno quedamos que siempre o casi siempre es menos 2. Lo que hago aquí es el cruce. 2 por Na nos quedaría, entonces 2 por Na, 2Na, pero se pone, recuerda, cuando es el resultado del cruce, se pone a manera de subíndice. Y el subíndice va del lado derecho del símbolo. Este 2 pertenece al sodio. El otro cruce, 1 por O, 1O, no hay necesidad de ponerle el 1. Así nos quedaría nuestra fórmula ya balanceada. Perdón, ya con nuestro compuesto ya estable. ¿Por qué? 2 por más 1 nos quedaría más 2. Si ves, no estoy cambiando ese número de oxidación, sigue ahí. Lo único que me falta es la multiplicación. 2 por más 1 más 2 menos 2 es igual a 0. Mi compuesto ha sido estable. Corroboramos si está balanceado. ¿Qué elementos están interviniendo? El sodio y el oxígeno. Antes de la ecuación o antes de la reacción o antes del produce tenía un átomo de sodio y 2 átomos de oxígeno. Después de la reacción o después del produce, yo tengo 2 átomos de sodio y un átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los tengo al revés. Yo no puedo afectar la estructura y ponerle nada más un 2 aquí. No puedo. Recuerda que cuando ya me dan mi ecuación, lo único que puedo agregar es coeficientes y los subíndices salen de única manera que yo puedo agregar es cuando el cruce de valencias me da la oportunidad. Aquí lo que voy a hacer es primeramente, pues si yo necesito que el oxígeno llegue a 2, pues le vamos a poner un 2 aquí, porque recuerdas que este 2 es como si multiplicara a ambos. 2 por Na, perdón, aquí tenemos un 2 del coeficiente y 2 del subíndice. 2 por 2, 4. 2 por O, 2O. Ya quedó, el oxígeno ya quedó balanceado. Afecté al sodio, ¿me puedo regresar? Claro que sí, me puedo regresar de este lado y ponerle lo que me falte. Yo no puedo agregar aquí el subíndice porque él no es gas y en este caso pues no estoy haciendo ningún cruce de valencias. Entonces lo que me queda es agregar el 2. Perdón, si agrego el 2 no queda. 2 por Na, 2 Na, no completo, entonces agrego un 4. 4 por Na, 4 Na y mi ecuación ya está balanceada. Agregamos entonces, que nos resta es poner cómo se lee. En este caso recuerda que el 4 indica la cantidad de moléculas, entonces son 4 moléculas monoatómicas. ¿Qué significa monoatómicas? Mono significa uno, un átomo. 4 moléculas monoatómicas
de sodio, añadiéndole 2 átomos de oxígeno. Si te sigues confundiendo a qué me refiero con molécula y con átomo, recuerda, números grandes antes del símbolo se llaman coeficientes y me dan la cantidad de moléculas. Como aquí tengo un coeficiente 4, quiere decir que son 4 moléculas. ¿Por qué monoatómicas? Porque en este caso yo tengo que indicar de cuántos átomos es mi molécula. En este caso, pues monoatómica significa, monoatómicas, lo voy a poner aquí, monoatómica significa de un átomo, ¿sí? De sodio, ¿de qué elemento es? Sodio. Añadiéndole 2 átomos de oxígeno. Si ves, los números pequeñitos indican la cantidad de átomos cuando los elementos están solos. 2 átomos de oxígeno. Siguiente símbolo, produce. Tengo un coeficiente, entonces son 2 moléculas de óxido de sodio. Aquí ya no tengo que ponerle 2 átomos de sodio. Recuerda, cuando es un compuesto, cuando ya se formaron los enlaces, el nombre solito me dice cuántos y qué elementos intervienen. Siguiente ejercicio y último, ya tú realizas los demás. Aquí la cuestión para tu aprendizaje es la práctica. Recuerda que en ciencias es la práctica. Yo te estoy explicando estoy realizando 4 ejercicios, los demás se hacen exactamente igual. Vamos con el siguiente. De hecho, te iba a dejar 4, únicamente voy a dejar 2 o 3. Lo voy a reducir para que no quede tan pesado. Es cuestión de práctica. Ve los videos paso a paso, haz cortes, haz pausas. Si está muy cansado, párate, camina un poco, pero haz tus actividades a conciencia. Te han llegado actividades únicamente solo por entregar y pues aprovecha el material que se te está brindando. Yo sé que se te complica y es muy difícil, pero no hay otra cosa que el 80% es tu interés por aprender y el otro 20% pues lo ponemos nosotros. Último ejercicio, primera parte. Corroborar que cumple con la fórmula. De A. Es demasiado importante que pongas la fórmula abajo de tu ecuación porque vamos a ver más tipos de reacciones y es necesario que pongas la fórmula abajo para que veas a cuál se asemeja y puedas resolverlas. En este caso, A más B produce AB, claro que sí. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Juntarlo. No me llevo el O del oxígeno porque recuerda que ese subíndice va a salir después del cruce. Entonces, ahora siguiente paso, vamos a... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Recuérdenlo? Muy bien. Agregar el número de oxidación. Quedamos que es 0 porque está solo. Oxígeno 0 porque está solo, no se ha combinado. En este caso ya se unieron, ya tenemos ya no está ese símbolo de más, quiere decir que están pegaditos, entonces ahora sí necesito cargas para que se atraigan, es decir, crear los 2 polos de mi batería. En este caso, sabemos que el oxígeno trabaja con -2. Y el fósforo, permítame corroborarlo. El fósforo en este caso, su valencia que va a utilizar sería +5. Y el oxígeno va a utilizar su valencia o número de oxidación más utilizada, que es -2. Ahora, ¿qué falta? Hacer el cruce. Este 2 se va aquí, 2 por P, 2P, pero se va a manera de subíndice. Recuerda, número pequeñito que indica cuántos átomos de fósforo en este caso voy a tener. ¿De dónde sale ese 2? De el 2 por P, 2P.
y en este caso O por 5 o 5 igual a manera de subíndice. Si yo hago la multiplicación 2 por 5, ¿qué voy a multiplicar? El subíndice por la carga. 2 por más 5 me da más 10. 5 por menos 2 menos 10, esto es igual a 0. Mi compuesto es estable. Checo que esté balanceado. Este balanceo va a estar chido. Algo complicadito. Porque esto ya es cuestión de visualización. Si tú ves antes de iniciar tu reacción, tú tenías 2 átomos de oxígeno y terminaste con 5. Iniciaste con un átomo de fósforo y estás terminando con 2. Antes de mi reacción, un átomo de fósforo. Un átomo, no hay subíndice ni coeficiente. Después de mi reacción, 2. De oxígeno, antes de mi reacción, tenía 2. Después de mi reacción, 5. Ahora, ¿está balanceado? Claro que no, porque yo tengo que tener la misma cantidad antes de reaccionar y después de reaccionar. ¿Qué falta aquí? Entonces, a ver, ¿cómo le voy a hacer para que este 2 se convierta en 5? ¿Le borro el 2 y le pongo el 5? Claro que no puedo hacer eso. Recuerda que únicamente puedo agregar coeficientes, números grandes. Si yo agrego un 2, 2 por 2, 4. ¿No queda? 3 por 2, 6. Tampoco quedaría, porque yo tengo que regresarme a modificar este. Entonces, si yo le pongo aquí un 2, porque sería el número más fácil, porque pues el 1 me quedaría lo mismo. 2 por 5, 10. ¿Puedo y que este llegue a 10? Sí, si yo le pongo un 5 por 2, ya tengo 10 átomos de oxígeno y 10 átomos de oxígeno. Ahora el fósforo, 2 por 2, 4. ¿De dónde sale el 4, maestra? De multiplicar 2 moléculas por el 2 átomos que tenía aquí. ¿Cómo puedo hacer que este llegue a 4? Pues le pongo un coeficiente 4 y ya nos quedó balanceada. Ponemos cómo se lee. 4 átomos. Perdón, ¿son átomos? No. 4 moléculas, recuerda que es número grande. 4 moléculas de fósforo. ¿Cómo son las moléculas? Diatómicas, tetraatómicas, triatómicas. Muy bien, monoatómicas porque son de un solo átomo. 4 moléculas monoatómicas de fósforo. Que sigue el símbolo de más, ¿cómo se dice? Añadiéndole 5 átomos de oxígeno. ¿Seguro que estamos bien con 5 átomos de oxígeno? No, para empezar no son átomos porque el número grande indica moléculas. Entonces serían 5 moléculas diatómicas. ¿Qué diferencia hay? Que aquí el fósforo es un átomo, entonces serían 4 moléculas. ¿Por qué 4 moléculas? Número grande indica la cantidad de moléculas. 4 moléculas de un átomo de fósforo. 5 moléculas de 2 átomos de oxígeno. Por eso son diatómicas. Di significa 2. Mono significa 1. Monoatómicas, un átomo. Diatómicas, 2 átomos. Siguiente símbolo, produce. Número grande, cantidad de moléculas. Entonces son 2 moléculas de óxido de fósforo. Listo, eso es todo. Tu actividad de esta semana consiste en realizar las 4 ecuaciones de síntesis que faltan. Yo expliqué las primeras 4 y obviamente, es decir, vas a pasarlas del video y vas a contestar estas. A lo mejor nada más te dejo 2, lo estaría pensando. Y aquí vienen abajo algunos compuestos que vimos en el video anterior. Hay que contestarlos como viene en el video y únicamente te van a quedar a ti 3, 4 de nada más hacer el agregado de la formación de compuestos. En cada actividad te le voy a poner la instrucción y el link a realizar. Repito, en estas de arriba vamos a hacer obtener la reacción de síntesis, agregar los números de oxidación y si es posible cómo se lee. Y en el caso de abajo únicamente agregar números de oxidación
y lograr o buscar que mis compuestos lleguen a cero.